Hola compañeros, mi nombre es César Augusto Sánchez Prieto, estudiante del posgrado en Gestión Pública de la ESAP Territorial Tolima. A continuación voy a hacer una presentación sobre la estructura del Estado colombiano. Como lo dice la Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo primero, nos habla de que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y en la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general. ¿Cómo está organizado el Estado colombiano? Pues como sabemos, todos los países del mundo deben tener una organización político-estatal. En este sentido, Colombia está organizado de la siguiente manera, por las tres ramas del poder público, que son la ejecutiva, la legislativa y la judicial. También existen unos organismos de control, los cuales son pues, el Ministerio Público, la Contraloría General, la organización electoral y la organización territorial. Como lo sabemos, pues existen en Colombia 32 departamentos, distritos y municipios, y también pues hacen parte de los territorios indígenas. Para poder analizar las ramas del poder público, vemos que, por ejemplo, el poder ejecutivo está conformado por el presidente de la República, con sus ministros, los directores de los departamentos administrativos y las superintendencias, y se encarga pues, de defender el derecho y los deberes de todos los colombianos. El poder legislativo está conformado por el Congreso de la República, con el Senado y con la Cámara de Representantes, los cuales se encargan de hacer las leyes que vayan de acuerdo pues, a las necesidades de la población y pues también de modificar la Constitución para pues, beneficio de la comunidad. Y el Poder Judicial, que está conformado por las altas cortes, la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de todas las infracciones que se vayan en contravía pues, de lo que demanda la ley y la Constitución. La rama ejecutiva representa al gobierno. En su función principal es velar el cumplimiento de los deberes y los derechos de todos los colombianos. Su figura máxima es el presidente, pero también hace parte de ella el vicepresidente y los ministros, los gobernadores y los alcaldes. Entonces, como vemos, la rama ejecutiva: presidente, vicepresidente, ministros y autoridades locales, departamentales y municipales. La rama legislativa está representada por el Congreso de la República, que está integrado por el Senado y la Cámara de Representantes. Su función es hacer y modificar las leyes que se encuentran consagradas en la Constitución, hacer control político del gobierno, es decir, vigilar el ejercicio de las funciones del presidente y los ministros en su proyecto de gobierno. También se encarga de elegir a los funcionarios que harán parte de las instituciones públicas, como la rama judicial, los nombramientos a los coroneles de las fuerzas públicas, y los organismos de control y la organización electoral, como el Contralor Nacional, como el Procurador Nacional, como el Defensor del Pueblo, en fin. Y la rama judicial, que es la encargada de administrar justicia en Colombia, es decir, es la encargada de establecer las penas, castigos o sanciones a los ciudadanos o empresas o instituciones de acuerdo a la Constitución y la ley. También se encarga de resolver los conflictos. Está compuesta por 6 instituciones: la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, las jurisdicciones especiales y la Fiscalía General de la Nación. Organismos del Estado. Los organismos del Estado son instituciones independientes que tienen diferentes funciones de acuerdo a ellas y se dividen en organismos de control. Como su nombre lo indica, los organismos de control son instituciones del Estado que se encargan de vigilar que los recursos públicos se gasten en beneficio de la comunidad y no vayan a parar al bolsillo de unos pocos. Del mismo modo, estas entidades vigilan la protección de los derechos, libertades de los ciudadanos y también de las funciones que ejercen los funcionarios públicos, y que ellos cumplan con ese deber que le confiere la ley y obren conforme a la Constitución. Están compuestos por la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, conformado a su vez por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Aquí también cabe recordar que en los municipios existen las personerías, que también son encargadas de ejercer ese control a los alcaldes de los municipios y los funcionarios que se encuentran
realizando la función pública. También vemos que existen los organismos electorales, pues como somos un país democrático, debemos tener en cuenta que nuestra base es la participación ciudadana. Entonces existen esos organismos que dan transparencia a las elecciones de nuestros representantes de gobierno en los periodos correspondientes, cada 4 años. Como su nombre lo indica, son los encargados de organizar y vigilar todo lo relacionado en el proceso electoral, como las inscripciones, el desarrollo de las campañas, la vigilancia y la financiación de los recursos, identificar los posibles fraudes e inhabilidades de los candidatos, la inscripción de los votantes, etc. Está compuesto por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría del Estado Civil. Existen otros organismos que hacen parte de las instituciones de la estructura del Estado, pero no pertenecen a ninguno, ya que su función es única, vemos que es una función externa a lo que demanda, como lo es el Banco de la República, la Comisión Nacional de Servicio Civil, que es la encargada de los concursos a nivel nacional del mérito, y la Comisión Nacional de Televisión. En Colombia existen 32 departamentos. Los departamentos son del primer nivel de la división política y administrativa del territorio y poseen su autonomía política y fiscal y administrativa, es decir, sus propios recursos, toman sus propias decisiones y establecen sus propias normas particulares de acuerdo a la ley y a la Constitución, y tienen en el gobernador la figura representativa del Poder Ejecutivo Central. Poseen un capital independiente de la nación. En Colombia se encuentran establecidos por 32 departamentos. Los municipios ya son el segundo nivel de la división política y administrativa del territorio nacional. Poseen autonomía política y fiscal, administrativa, es decir, sus propios recursos, toman sus propias decisiones y establecen sus propias normas particulares de acuerdo a la ley y a la Constitución, y tienen en el alcalde la figura representativa del Poder Ejecutivo Central. No poseen capital, son entidades territoriales más pequeñas en extensión comparadas con los departamentos. En Colombia existen actualmente 1.123 municipios. Es así como vemos la estructura del Estado colombiano. Les agradezco por la atención prestada, muchísimas gracias